Hola, Dios te bendiga, sé bienvenido, hogar de gracia. Damos gracias a Dios una vez más porque estamos aquí reunidos en hogar de gracia y damos gloria a Dios por ello, porque el Señor es tan bueno que viene a nuestras vidas y empieza a hablarnos y empieza a transformarnos por medio de su palabra, empieza a renovar nuestro entendimiento, dice Romanos 12. Y la verdad es que me emociona llevar la palabra de Dios, me emociona estar en todo momento hablando del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que testificar en todo tiempo, dice la palabra, que nosotros no nos avergoncemos de llevar el Evangelio, no nos avergoncemos de Cristo, porque Él se va a avergonzar de ti y de mí si lo llegamos a hacer. Él nos va a decir, no sé qué te va a decir Jesús. No sé qué me va a decir Jesús cuando estemos delante de Él, y solamente yo te invito a que llevemos la palabra. No te avergüences de ser hijo de Dios, que no te dé vergüenza hablar de Jesús. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene la vida si no está Jesús en ti y en mí? Si Jesús no ha venido a tu hogar, a tu casa, a ti, ¿qué sentido tiene la vida? La verdad es que estamos perdidos sin Jesús. Jesús es nuestro centro, nuestra brújula, nuestra guía. Él siempre va a estar delante de ti, de mí, guiándonos. Y damos gloria a Dios, porque solamente por medio de Él podemos acercarnos al Padre, a nuestro Abba Padre, y solamente dándole gracias. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, viene y nos transforma, nos renueva desde el interior. Porque de nada sirve un exterior bonito, pulcro, limpio, Señor, si tú no estás con nosotros. Porque si tú no has venido a esta casa, de nada sirve. Señor, que tu palabra, Señor, sea de bendición, sea de edificación. Padre, úsame, Señor, que yo pueda hablar la manera correcta que tú quieres que yo hable, Señor. Que tú seas, Señor, el que hable a través de mí, Señor, y yo ser el conducto, el instrumento, Señor, que tú uses, Señor. Padre, dame de nuevo, Señor, para poder hablar tu palabra, Señor, y explicarla de la manera mejor posible, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, me use, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuevo, sea bienvenido, hogar de gracia. Damos gracias a Dios, porque el Señor nos ha traído en movimiento. Y eso es lo mejor de todo, porque nosotros somos luz y no podemos quedarnos quietos, porque la luz nunca está quieta. Si tú entiendes científicamente qué es la luz se mueve. Y la verdad es que nosotros no podemos estar quietos. Solo las tinieblas permanecen quietas, ellas no se mueven, están totalmente sin movimiento. Y nosotros como hijos de luz, recuerda que nosotros nos vestimos con toda la armadura y salimos a pelear la buena batalla de la fe todos los días de nuestras vidas, lo vamos a hacer. Y el Señor está obrando en ti y en mí. Y solamente yo te invito a que tú seas transformado y renovado. Vimos en esta serie, vamos a concluir la serie el día de hoy, y damos gracias a Dios porque ha sido la serie más larga que hemos tenido, de cómo Jesús viene a nuestra vida, a nuestro hogar, y empieza a transformarnos desde adentro. No hay nada que tú y yo podamos hacer bajo nuestras propias fuerzas, espiritualmente hablando. La verdad es que estamos muertos, dice la palabra de Dios. Estamos muertos en nuestros delitos y concupiscencias. Pero cuando viene Jesús a tu vida, cuando viene Jesús a mi vida, cuando Él entró a mi corazón, la verdad es que algo sucede en tu interior, ¿verdad? Algo sucede, tú te mueves y empiezas a ver la vida de otra manera. Empiezas tú a hacer las obras del Espíritu. Y el Señor quiere que tú hagas esas cosas. ¿Por qué? Porque así es Él. Hemos visto cómo nosotros somos transformados y empezamos a priorizar nuestra vida, empezamos nosotros a reorganizarnos, porque por lo regular somos yo, ¿verdad? Soy yo el que empieza a hacer las cosas, soy yo, y gracias a mí hago todo esto, y mira hasta dónde he llegado. Pero cuando Jesús viene a tu hogar, cuando Jesús viene, algo sucede, que tú empiezas a poner a Dios primero, ¿verdad? Empiezas a poner a tu esposa, a tu cónyuge, a tu esposo, lo pones en segundo lugar. Después vienen tus hijos, que es tu núcleo familiar. Porque la palabra de Dios dice que te unas que te unas a tu esposa en una sola carne, ¿verdad? Y tú vienes y haces eso, estás en uno, son uno solo. Somos uno, mi esposa y yo.
Después nuestros hijos, que es el fruto del amor del matrimonio, y damos gracias a Dios. Después sigue la familia, el trabajo y al final la iglesia, y lo explicamos a detalle. Yo te invito, si no lo has visto, te invito a que veas la parte 1 y 2 y la parte 3, que habla de las prioridades del hogar, de cómo tú eres, de cómo tú empiezas a priorizar tu vida. Y cuando tú pones a Dios primero, cuando Dios es primero en tu lista, el Señor te va a bendecir de gran manera. No te estoy diciendo que te va a solucionar cada problema, pero la verdad es que si tú le empiezas a buscar primeramente, como dice Mateo 6:33, si tú le empiezas a buscar primero, el Señor va a empezar a abrir camino en tu vida, va a empezar a obrar de una manera que tú no tienes idea. Solamente yo te invito a que tú lo pongas a Él primero. Todas las mañanas, todos los días, que sea Dios primero en tu lista. Que sea Él que está guiándote. Y luego la semana pasada estuvimos viendo todo lo que es el carácter, cómo nosotros tenemos que parecernos cada vez más a Cristo y cómo nosotros tenemos que ser como Cristo. Y la verdad es que es difícil llegar a ser como Cristo porque Él era Dios. Él es Dios, sigue siendo Dios y seguirá siendo Dios. También fue humano, 100% humano. Y la verdad es que viene Cristo y nos muestra y nos demuestra cómo Él fue. Fue obediente. Y entre muchísimas otras cosas más, pero hoy quiero hablarte de las emociones. La verdad es que nuestras emociones forman un gran papel importante en nuestras vidas. Porque sin las emociones, la verdad es que seríamos unos robots. Seríamos algo así como que no sé, estaríamos nosotros inertes ante cualquier cosa. No nos podríamos emocionar ante una sonrisa, ante la puesta del sol. No podríamos enamorarnos, no podríamos tener todas esas cosas. Y la verdad es que nuestras emociones, Dios las puso en nuestra vida porque Dios nos creó a su imagen, como dice Génesis 1:27. Dios nos creó a su imagen y Él nos dio las emociones y solamente demuestran el amor de Dios hacia nosotros, como Él, como nosotros, como seres vivos Él nos creó. Y damos gracias a Dios porque gracias a las emociones nosotros podemos sentir el amor, podemos sentir gozo, podemos sentir felicidad, podemos sentir culpa, podemos sentir ira, podemos decepcionarnos de las cosas. Y la verdad es que todas estas emociones juegan un papel importantísimo en nuestras vidas. La verdad es que podemos disfrutar de momentos agradables con la familia. Podemos a veces no disfrutar a la familia, puedes tener rencor hacia tu hermano. Y la verdad es que el Señor viene y nos habla y nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en base a eso cumplimos la ley. Primeramente, amas a Dios por sobre todas las cosas. Y luego después a tu prójimo. Y con eso cumples todo. Y hay veces que nuestras emociones son fundamentadas en algo que es verdad, como la palabra de Dios, o en veces va a ser algo fundamentado en algo falso, algo que está sucediendo en tu vida y la verdad es que no importa lo que esté pasando. Por ejemplo, la ira. Dios puso en nosotros, en ti, en mí, todas estas emociones, todos estos sentimientos. Y nosotros vamos aprendiendo de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque vemos a través de la palabra de Dios que la ira no es pecado y tenemos que entender eso en cada uno de nosotros, que si tú te enojas no hay pecado en ti. Es válido enojarse, es válido hacerlo. Y muchos van a decir, bueno, es que si Dios se enoja, ¿por qué yo no me puedo enojar? Claro. Esa es una razón y podemos ir a la palabra de Dios y verlo ahí en Reyes 11, donde Dios se enoja contra el pueblo de Israel, donde en el Salmo 7:11 Dios se enoja también de esa manera. Podemos ver todo esto plasmado en la palabra de Dios, donde te digo, la ira no es un pecado. ¿Se puede enojar uno? Claro que sí. Lo que sigue es qué pasa después del enojo, qué vas a hacer con eso. Y también Jesús se enojó. Ahí lo vemos en Juan 2:13 al 16, en Marcos 3:4 al 5. Vemos ahí cómo Jesús se enojó y volcó las mesas de los cambistas que estaban ahí a la salida del templo. Vemos esa ira que Jesús viene y nos demuestra que no es malo. Porque recuerda que Jesús nunca pecó. Y de esa manera la ira no es pecado. ¿Qué pasa después con la ira? El resultado de la ira puede ser egoísmo en tu vida. Cuando tú lo aplicas de esa manera, otras veces vemos cómo la ira puede llegar a nuestras vidas y destruir a nuestra familia.
es importante que veamos nosotros qué sucede con la ira. Acompáñame a Santiago 1:20. Abre tu Biblia ahí. Abre tu aplicación de la Biblia y acompáñame ahí. Mira lo que dice Santiago 1:20. Dice, el ojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Y la rectitud de esta palabra es la justicia. En la Reina Valera dice justo, no produce justicia que Dios desea. No sé si tú te has metido a la palabra de Dios y has visto qué versión estoy usando. Nadie me ha comentado, nadie me ha dicho, nadie me ha preguntado qué versión está usando, pastor. La verdad es que estoy usando la Nueva Traducción Viviente. Y la verdad es que, para mí me llena porque usa unas palabras en las cuales podemos entenderla aún más fácilmente. Es más fácil entender estas cosas. Solo la pastora me preguntó y me dijo, ¿tú estás usando la Nueva Traducción Viviente? Yo le dije que sí. Y la verdad es que me gustaría que escribieran y preguntaran, hicieran preguntas y poder a lo mejor hacer una serie de preguntas y respuestas y sería algo importantísimo. Si tú estás interesado en aprender más de la palabra de Dios, hazlo, busca más. Mira lo que dice Efesios 4:26. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Y mira cómo te lo está explicando aquí la versión esta. No pequen al dejar que el enojo los controle. Entonces la ira se convierte en pecado cuando eres controlado por ella, por tu emoción. Y la verdad es que hay muchísimas más cosas que podemos hacer. No necesitamos aprender, ¿verdad? Necesitamos aprender muchísimo más cosas. ¿Qué sucede? Y es como te decía, no te va a hacer nada el enojo. El enojo no te va a hacer pecar, no te va a hacer caer. Pero cuando no tienes control sobre él, empieza a suceder algo en tu vida que pierdes el control completamente. Y así sucede en las emociones. Tenemos nosotros que tener ese dominio propio sobre cada una de ellas. Y la verdad es que si tú vas a Gálatas 5 del 19 al 20 vas a encontrar los frutos de la carne. Yo te invito a que vayas a ellas y empieces a estudiar de ellas. Y luego del 5, Gálatas 5 del 21 al 22 vas a encontrar el fruto del Espíritu. Y vamos a entrar más a detalle a ellos y para que nosotros podamos aprender más de la palabra de Dios. Pero mira, la verdad es que el Señor siempre está obrando en nuestras vidas. Siempre vas a tener una misericordia de tal manera que muchas veces sentimos que le hemos fallado a Dios y tenemos esa emoción de que ya le fallamos a Dios con lo que hicimos. Recuerda que nosotros vamos a pecar. No importa lo que suceda en nuestra vida, vamos a pecar eventualmente. Vamos a hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios. Recuerda que cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y creemos con todo nuestro corazón que Él murió y resucitó de entre los muertos al tercer día, empezamos a entender que tenemos que parecernos más a Cristo. Y tenemos esa naturaleza pecaminosa que está en nosotros, que nuestras emociones son distorsionadas completamente. Cuando Dios creó al hombre, cuando lo hizo conforme a su semejanza y a su imagen, Dios no lo creó con pecado, pero el enemigo plantó, y en ese momento al comer de ese fruto, el pecado entró al hombre. Y a raíz de eso, esa semilla que se llama pecado, que lo vemos a través de toda la historia, que lo hemos traído desde Adán hasta nuestros días, vemos esa naturaleza como entra. Y si tú me dices ahorita que tú nunca has pecado, que desde que eres hijo de Dios no has pecado, la verdad es que vamos a hacer a Dios mentiroso, como dice Juan, en 1 de Juan 1:8. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos, a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Él está ahí. Su misericordia es nueva cada mañana. Y Él va a estar ahí dispuesto a correr hacia nosotros con los brazos abiertos como la parábola del hijo pródigo. Él está listo para que tú decidas arrepentirte completamente.
¿Por qué? Porque la diferencia es que tú pecas eventualmente. Pero, ¿qué pasa cuando estás peque y peque y peque? Entonces te estás separando completamente de Dios. Y lo que Dios quiere en tu vida es que tú regreses a Él, que tú regreses como ese hijo. Y quizá puedas sentirte triste y quizá pueda el enemigo estarte echando completamente, sentirte rechazado por Dios, que tú no te mereces acercarte a Dios. ¿Por qué? Porque ya la regaste. Pero como te digo, nosotros la vamos a regar porque vivimos en este cuerpo. Y este es el medio por el cual el enemigo usa para poder nosotros caer y hacer las cosas que Dios no quiere. Recuerda que nosotros somos un espíritu que tiene un alma y estamos en este cuerpo que se va echando a perder, pero nuestro espíritu y nuestra alma nunca mueren. Y es el método por el cual el enemigo entra. ¿Qué pasa cuando hay una muchacha o un jovenazo así con unos pectorales y todo y lo ves? Ya entró por tu vista, ¿verdad? Y no nomás eso, empiezas a pensar y empezar así, ¿qué pasaría si le hablo? ¿Y si me da el número de teléfono? ¿Y qué pasaría? Y empiezas a hacer todas esas cosas. Y recuerda que Dios, que el Hijo, viene y nos dice que si nosotros pensamos y lo atesoramos en nuestro corazón y empezamos a maquinar todo esto, ya nos es contado por adulterio. Así viene Jesús y nos dice, si nosotros mentimos, también suceden esas cosas. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que empezar a ver y a ser transformados y a ser renovados. Y solamente Dios es el único que puede perdonarnos. Recuerda que es por medio de Cristo Jesús que Él ya nos perdonó. Él remitió todos nuestros pecados. Él pagó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Derramó hasta su última gota de sangre en un sacrificio perfecto del Cordero inmolado que era Cristo Jesús. Y damos gracias a Dios. Sabes que nuestras emociones, como te decía, entran a nuestra mente. Recuerda que nuestra mente, nuestra alma, consta de ciertas cosas, que son todas nuestras emociones, es nuestra mente y nuestra voluntad. Entonces nosotros como hijos de Dios, una vez que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, algo sucede en nuestro espíritu que revive. Ha sido vivificado y estamos ahora conectados al Padre. Y cuando nosotros empezamos a ver y empezamos a ver las cosas, empezamos a tocar las cosas, empezamos a hablar, a escuchar las cosas, nuestro espíritu viene el Espíritu Santo viene y nos habla y nos empieza a decir que eso no está bien. Y lo que tú tienes que hacer es cerrarle las puertas a la carne. Cerrarle completamente y estar conectado al Señor. De esa manera, cuando tú cierras las puertas a la carne, te conectas verticalmente con el Señor y tú empiezas a caminar en rectitud, empiezas a caminar en justicia, que es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y tenemos que controlarlas. Tenemos que hacer todas estas cosas. Cuando viene un pensamiento a tu vida que no es agradable a Dios, ¿qué haces tú? ¿Lo rechazas completamente, lo pones en oración y lo sometes? ¿O le empiezas a dar vuelta a ese pensamiento? Recuerda que es el enemigo que empieza a hablarte. Y empieza a construir. Él está tratando de construir una fortaleza en tu mente. Cuando se convierte en una fortaleza, es difícil destruirla. Pero yo te invito a que veas el capítulo 6 de Romanos. En el capítulo 6 de Romanos, Cristo quiebra completamente el poder del pecado. Yo te invito a que lo leas. Te voy a leer una parte nada más para que empecemos a ver la palabra, empecemos nosotros a entenderla y poder nosotros destruir el pecado, que era lo que nos controlaba en el pasado. Mira lo que dice Romanos 6:1. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva.
Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestras vidas. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder de pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Solamente dándole la gloria al Señor. Yo te invito a que veas todo el capítulo 6. Está precioso porque nos empieza a enseñar Pablo, nos empieza a explicar que estamos muertos al pecado. ¿Qué significa estar muertos al pecado? Que ya no tienes reacción alguna a algo. Cuando tú estás muerto a algo, no reaccionas. No eres un zombie. De esos muertos que andan vivos como en las caricaturas, todo eso que ponen en la ciencia ficción. Los muertos no reaccionan, los muertos no pasa la muchacha y la ves. Estás muerto completamente. Tú te volteas. Si viene ese muchacho guapo, tú te volteas. Tú no lo ves. Si ves algo ahí tirado, tú no lo tomas. Porque estás muerto al pecado. Si viene el chisme, tú te volteas y le dices, hermana, hermano, eso no es para mí, gracias. Dios te bendiga, y te vas. Y ese momento Él se va a dar cuenta que lo que está sucediendo no es correcto, pero tú estás muerto al pecado. Yo te invito a que lo leas. Llénate de la palabra de Dios. Efesios 5:15. Así que tengan cuidado cómo viven. No vivan como necios. Esta palabra necios de la cual está hablando Efesios es sin entendimiento. Y la palabra de Dios dice que renovemos nuestro entendimiento. Entonces una persona necia es falta de entendimiento. Sino sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. El Señor quiere que nosotros vivamos en rectitud, quiere que nosotros seamos sabios. Y la única manera de poder obtener la sabiduría es por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que si tú estás falto de sabiduría, que la pidas y Él te la va a dar. Así que pídele al Señor sabiduría. ¿Para qué? Para dirigir a tu familia, para hablarle a tu familia, a tus padres, a tus hermanos, a tus tíos, a tus primos. A cada uno de ellos. ¿Quién les va a hablar si no eres tú? ¿Quién les va a dar el testimonio si no eres tú? Solamente por medio de ti ellos van a poder ver un cambio. Pero si te ven haciendo las mismas cosas que hacías antes, pues ¿qué van a decir? Este cristianito, pues ¿para qué? Si predica con el ejemplo, pues entonces de nada me sirve si soy mejor que él. Y la verdad es que el Señor quiere que seas sabio en todas las cosas. Primera de Pedro 5:6. Así que humíllense ante el gran poder de Dios a su debido tiempo. Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá, los afirmará sobre un fundamento sólido, el que sea todo el poder para siempre. Amén. Solamente por medio de Cristo Jesús. Ese es el único fundamento que tenemos. Y tú puedes empezar a construir sobre ese fundamento. Tú
por medio de la palabra de Dios. La familia está ahí, es lo que te decía. Tenemos nosotros que llenarnos y controlar nuestras emociones, llevarlas a los pies de Cristo. Porque no hay otra manera que tú puedas hacerlo. Las emociones te van a controlar y te van a destruir porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si él te va a matar de un resfriado, si te va a matar de un chisme, una calumnia que hayan dado a tu vida. Y tú empiezas, y la ansiedad empieza a destruirte, y empieza la opresión en tu vida, y al final te mueres de un ataque al corazón. ¿Por qué? Porque alguien dijo un chisme acerca de ti. Y si no eres capaz de llevarlo a los pies de Cristo, te va a destruir completamente. Por eso la depresión está explotando, por eso los psicólogos no pueden, tienen demasiado trabajo en este tiempo. Y la verdad es que no hay mejor psicólogo que Dios, que conoce el interior de tu corazón, porque el psicólogo no va a poder llegar a tu corazón. Mételo en tu cabeza. Va a poder tratar de examinarte y ver cómo reaccionas ante las preguntas, y luego te va a dar medicamento. Y ese medicamento te va a tener ahí, así mira, tranquilita, para que no estés pensando en ese problema. Pero cuando tú llevas todas tus cargas a Jesús, y Jesús va junto contigo y camina junto contigo, la carga es ligera con Él. Es facilito. Compruébalo, ponlo en práctica. Pon tus emociones, entrégaselas a Dios, entrégaselas a Jesús de una manera que tú empieces a entender. Y la verdad es que las emociones sirven para muchas cosas. Como te decía, no somos robots. Nuestras emociones nos sirven para llevar una vida cristiana. Recuerda que la palabra cristiano significa Cristo pequeño. Y la verdad es que nosotros somos unos seguidores de Cristo. Somos esos seguidores que nosotros tenemos que estar caminando en todo momento. Y compartir la palabra de Dios. Y para eso sirven tus emociones. Si tú vas a la iglesia y todo está contento y tú llegas con tu cara apachurrado, todo el mundo va a llegar y te va a abrazar. Y te van a dar una sonrisa y ese abrazo de papá por medio de ellos. Tú lo vas a sentir. Y para eso son las emociones, para compartir en la iglesia, para bendecir a otros. Por eso yo te exhorto a que vayas a la iglesia, que no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Que no pienses que, porque me vieron feo, por eso ya no voy a ir. Porque el pastor no me habló. Tiene 2 semanas sin hablarme. Tiene 1 año sin hablarme el pastor. Por eso ya no voy a ir. Tú sigue orando por tu pastor. Sigue orando por tu congregación. Y vas a ver que cuando tú empiezas a poner todas esas cosas, que tú empiezas a cambiar tu manera de pensar, cuando quites todo ese negativismo de tu vida, cuando tú digas, es que no me hablan, por eso yo no les voy a hablar. Cuando tú cambies todas esas cosas, vas a ver que el Señor te va a usar de una manera que tú no tienes idea. Mira lo que dice Gálatas 6:1 en adelante. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu del Espíritu
cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Y la verdad es que el Señor siempre está obrando en nuestras vidas. Yo te invito a que tú sigas haciendo el bien, que tú sigas alabando al Señor por sobre todas las cosas. Segunda de Corintios 1:3, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Amén. Él siempre va a consolarnos, Él siempre nos va a guardar, no importa por lo que estemos pasando. Si tú estás pasando escasez, el Señor va a proveer en algún momento de tu vida. Va a haber hermanos que van a tener cuidado de ti. Pero tú tienes que levantar la mano. Y lo primero que tienes que hacer es ponerlo en oración. Tú oras al Padre. Él conoce tu necesidad antes de tu oración, pero cuando tú haces esas cosas, algo sucede en el hemisferio espiritual, que tu oración le llega a otro hermano y te va a hablar y te va a bendecir de una manera que tú no tienes idea. No dudes en ponerlo en oración. Eso es lo primerito que tú tienes que hacer, voltear tus ojos a Dios. Recuerda, pon a Dios primero. Ese problema que tienes, ponlo a Dios. Esa solución va a llegar en algún momento. No te estoy diciendo que se va a solucionar inmediatamente. Gloria a Dios cuando eso sucede. Y si no, gloria a Dios también. Él tiene cuidado de nosotros. Recuerda que Dios está en control de todas las cosas. Él es el único que puede hacer que tú empieces a controlar tus sentimientos, tus emociones. Que tú lo hagas. Y solamente, como te decía al principio, te invito a que vayas a ver Romanos 12:1. Ya se nos lo deberemos de saber de memoria. Y mira lo que dice: por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que hace en favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, las cuales es buena, agradable y perfecta. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Que tú empieces a cambiar tu manera de pensar, que tú empieces a cambiar y por medio del poder del Espíritu Santo empezar a tener ese dominio propio. Tú no lo vas a poder hacer si el Espíritu Santo no está en tu vida, si tú no pones en práctica la palabra de Dios. ¿Y qué sucede cuando tú permites que el poder del Espíritu Santo empiece a accionar en tu vida, en tu corazón? Pues el fruto del Espíritu empieza a crecer. ¿Y qué significa? Gálatas 5:22. En cambio, la clase del fruto del Espíritu Santo produce en nuestras vidas amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Algo sucede en tu vida y contra estas cosas, dice, no existe ley contra estas cosas. La verdad es que el Señor viene y cambia nuestras vidas, viene y transforma nuestro entendimiento, pero depende de ti hacerlo. Cuando tú empiezas a poner a Dios primero, todo obra para bien a los que estamos en Cristo Jesús. No importa que se vea tenebroso el asunto, no importa que estés en el valle de sombra de muerte, pero no vas a temer en ningún momento porque ¿qué? Porque Dios está contigo. Recuerda que Él es tu buen pastor, Él te va a guiar, no te va a dejar ni te va a desamparar, Él está contigo hasta el fin del mundo, amén. Él va a estar contigo. Pero necesitamos nosotros crecer, necesitamos nosotros cambiar nuestra vida. Yo te invito a que leas la palabra de Dios,
a que la pongas en práctica, no solamente leerla, porque el enemigo se la sabe de memoria. Pero tú cuando empiezas a poner en práctica la palabra de Dios, tú empiezas a transformar tu vida. No eres ese cristiano carnal del cual habla Pablo en Corintios, sino espiritual. Tú empiezas a ser transformado, empiezas a cambiar tu vida. Empiezas tú no a ser un niño, ¿verdad? Como nos compara conforme a ese cristiano carnal, sino que empezamos a ser ese cristiano que ha crecido, que ha madurado, que empieza a tomar ese alimento sólido. Pero solamente yo te quiero invitar a que tú sigas aprendiendo de la palabra de Dios, que te llenes. Si tú tienes dudas, preguntas, entra y compártelo con el Señor. Ponte en un devocional con Él, habla con Él, platica con Él. Él te va a revelar todas las dudas que tú tengas, conforme a tu estatura, a tu medida que tú tienes, conforme a tu espíritu. Y damos gracias a Dios. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. Espero que haya surgido algo que yo haya podido plantar por medio del Señor. Una semilla en tu vida de empezar a escudriñar la palabra, empezar a entender por qué el pastor dijo esto, por qué dijo esto de esta manera, por qué empezó a hablar de la familia y no de mi trabajo primero, por qué mis emociones siguen controlándome, por qué no puedo dejar de mentir, por qué no puedo dejar de robar. Yo espero que algo haya sucedido en tu vida, que haya sido renovado tu entendimiento, que hayas tú cambiado tu manera de pensar. Solamente quiero agradecerte por tus oraciones. La verdad es que nos han bendecido sobreabundantemente y dándole gracias a Dios por cada uno de ustedes. Solamente quiero bendecirte y darte las gracias. Dios te bendiga.